El Buga de Fallover comenzó en una noche, por lo demás tranquila, cuando una delgada línea llameante atravesó el cielo. Los agricultores comentaron más tarde que parecía una estrella en llamas, moviéndose demasiado rápido para ser natural. Segundos después de que la luz se desvaneciera, un fuerte golpe se extendió por la tierra. No fue una explosión brusca, sino una profunda presión que recorrió el suelo, haciendo vibrar las ventanas e inquietando a los animales en sus establos. Al amanecer, los aldeanos ya se dirigían al lugar de donde provenía el sonido. Allí, en un cráter poco profundo, se encontraba una esfera metálica perfectamente redonda, del tamaño aproximado de un balón medicinal. La tierra a su alrededor estaba alterada y rota, pero el objeto en sí no presentaba daño alguno. No había marcas de quemaduras, abolladuras ni fracturas. A pesar del sol naciente, la superficie se sentía anormalmente fría. Quienes la tocaron comentaron que la temperatura parecía normal, como si la esfera se negara a reaccionar al calor del entorno. La noticia se difundió rápidamente. Los curiosos se congregaron hasta que llegaron las autoridades y acordonaron la zona. Pero para entonces varios videos ya circulaban en línea. Las imágenes mostraban una superficie metálica lisa que parecía brillar tenuemente a la luz de la mañana. Algunos espectadores comentaron que parecía increíblemente refinada, como metal líquido congelado en una forma perfecta. Pronto se trajeron científicos con equipos diseñados para cortar los materiales más duros conocidos. Se presionaron taladros contra la superficie, solo para que las brocas chispearan y se deslizaran sin dejar ni un rasguño. Los cortadores de diamante también fallaron. Un metalúrgico observó que la esfera no se comportaba como ningún material registrado. Bajo microscopios portátiles, la superficie no reveló costuras, soldaduras ni patrones de grano. No parecía haber sido fabricada mediante ningún proceso conocido. Un experto la describió como si se hubiera cultivado más que construido, aunque admitió no tener una explicación clara para esa impresión. Aunque los intentos de alterar físicamente la esfera fracasaron, otra anomalía llamó la atención. La luz se comportaba de forma extraña a su alrededor. En lugar de reflejarse con normalidad, la luz solar parecía curvarse y fluir por su superficie, formando un halo tenue y cambiante que cambiaba sutilmente al acercarse a alguien. El efecto era inquietante. Al colocar un pequeño generador cerca del objeto, la esfera emitía un zumbido bajo y uniforme, como una vibración silenciosa en las profundidades del metal. Ajustar la distancia o cambiar la entrada eléctrica provocaba que el tono cambiara ligeramente cada vez. Estos primeros hallazgos aceleraron la investigación. Las autoridades intentaron controlar la situación, pero las imágenes filtradas ya habían desatado un debate mundial. Las discusiones en línea abarcaban desde armas secretas hasta meteoritos y tecnología extraterrestre. En privado, muchos científicos tenían la misma incertidumbre. Ninguna de las mediciones iniciales coincidía con la física conocida. La esfera no se comportaba como ningún objeto conocido. Parecía diseñada deliberadamente, pero no por ningún método humano. Existía una persistente sensación de que estaba esperando, como si requiriera comprensión antes de revelar su propósito. Todo cambió cuando los investigadores notaron unas tenues marcas que rodeaban su centro. No eran arañazos aleatorios, sino símbolos deliberados, estratificados y precisos, que parecían un esquema viviente más que una decoración. Antes de que Bob Lazar se involucrara, la esfera fue transportada a un laboratorio de alta seguridad en California. El acceso estaba estrictamente restringido, limitado a un pequeño grupo de especialistas. El equipo estaba dirigido por el físico José Luis Velázquez, investigador reconocido por su intuición y experiencia con materiales no convencionales. Incluso él reconoció que la esfera de Buga era incomparable. La describió como intencional, moldeada con un propósito que trascendía la ciencia establecida. El primer gran avance provino del análisis minucioso de la línea media de la esfera mediante imágenes avanzadas. Una única banda de 24 símbolos repetitivos rodeaba impecablemente el ecuador. Entre cada símbolo había 6 finas marcas divisorias. La precisión era absoluta, sin variaciones ni errores visibles. Cuando Velázquez analizó los símbolos en bases de datos lingüísticas globales, el sistema no arrojó resultados. No correspondían a ningún idioma conocido, antiguo o moderno. No funcionaban como letras o números. Aunque se repetían en secuencia, la estructura sugería algo mucho más controlado que la ornamentación. A continuación, se realizaron escaneos internos. Los rayos X, las imágenes de neutrones y el mapeo del campo magnético revelaron algo totalmente inesperado. En lugar de componentes mecánicos o metal sólido, el interior parecía estratificado y plegado, similar a tejido orgánico. Las estructuras se superponían y comprimían como materia viva. Velázquez las comparó con fibras musculares densamente dispuestas en una esfera perfecta. Estas capas eran firmes pero flexibles, absorbiendo la energía del escaneo en patrones que parecían biológicos, no mecánicos. En el centro se encontraba la característica más desconcertante de todas. Una red de filamentos parecidos al cobre se ramificaba desde un nódulo central oscuro.
Las hebras se curvaban, se dividían y se unían de forma muy similar a las vías neuronales. El nódulo central absorbía casi todas las señales de escaneo, dejando su composición desconocida. La geometría de la red ramificada coincidía con las proporciones armónicas que se observan comúnmente en las células vivas y los campos electromagnéticos. Esta conexión entre biología y energía inquietó profundamente al equipo de investigación. Se utilizaron sistemas de inteligencia artificial para analizar los símbolos de la superficie. Tras un exhaustivo proceso de reconocimiento de patrones, la IA produjo un resultado inesperado. La secuencia de los 24 glifos se alineó con precisión con el patrón de carga eléctrica de un neuropéptido específico de 24 aminoácidos. En los sistemas biológicos, los neuropéptidos actúan como moléculas de señalización entre células. La correspondencia fue tan exacta que la coincidencia parecía improbable. Esta constatación perturbó a Velázquez. Si los símbolos reflejaban estructuras de señalización biológica, no estaban destinados a ser leídos ni interpretados como lenguaje. No eran mensajes para un observador externo. En cambio, funcionaban como instrucciones operativas utilizadas por los sistemas vivos. En biología, estos patrones moleculares regulan acciones precisas, desencadenando el crecimiento, el movimiento, la memoria y el cambio químico. Si las marcas de la esfera seguían la misma lógica, entonces los símbolos no describían algo, lo dirigían. El equipo llegó a una conclusión inquietante. Los glifos probablemente formaban parte del sistema de control interno de la esfera. La superficie no estaba diseñada para comunicarse con el exterior, sino para regular el propio objeto, de forma similar a cómo las secuencias genéticas o moleculares guían el comportamiento biológico. Los símbolos parecían gobernar los procesos internos de la esfera. Con esa constatación, la investigación dio un giro. El enfoque ya no se centraba en descifrar un mensaje. La verdadera pregunta era si la esfera estaba haciendo algo activamente. Quizás no había llegado para hablar. Quizás había llegado para actuar. Esa pregunta llegó a su punto álgido cuando Bob Lazar se unió a la investigación. Bob Lazar se incorporó a la investigación en un momento en que el equipo se sentía completamente estancado. Su nombre surgió después de que un investigador notara algo familiar en los datos electromagnéticos de la esfera. El patrón se asemejaba mucho a las ideas que Lazar había escrito años antes, describiendo sistemas de campo que funcionaban sin propulsión convencional ni motores mecánicos. Cuando esta conexión le llegó, Lazar solicitó discretamente acceso a los escaneos y a los primeros informes. La aprobación se produjo sin publicidad, en gran parte porque nadie más involucrado tenía una experiencia remotamente similar a la suya. Lazar se hizo ampliamente conocido a finales de la década de 1980, tras afirmar que trabajaba en un sitio clasificado que estudiaba la propulsión gravitacional derivada de naves recuperadas. Muchos científicos rechazaron su relato de plano, mientras que otros consideraron que la especificidad técnica de sus descripciones dificultaba descartarlas por completo. Lo que atrajo a Lazar a la bugosfera fue su larga familiaridad con materiales que se comportaban de forma diferente a todo lo conocido en la Tierra. Anteriormente había hablado sobre metales que manipulaban campos, reactores alimentados por fuentes desconocidas y sistemas de control guiados por patrones en lugar de interruptores o interfaces. Estas ideas coincidían estrechamente con lo que el equipo estaba observando. Cuando Lazar revisó por primera vez los informes de Colombia, su respuesta fue inesperadamente tranquila. Según notas filtradas, revisó el material lenta y metódicamente, página por página, sin interrumpir ni hacer preguntas. Se detuvo en las imágenes de los 24 glifos y sus precisas marcas divisorias. Estudió los escaneos internos que mostraban la red ramificada de aspecto cobrizo y el nódulo central oscuro. Una vez asimilado el panorama completo, comenzó a sacar conclusiones. Lazar afirmó que el objeto no se parecía a un arma ni a un vehículo. En cambio, le recordaba a algo diseñado para moldear y controlar campos. Sugirió que la bugosfera funcionaba como un modulador de campo. Explicó que ciertos sistemas que había encontrado funcionaban leyendo patrones incrustados directamente en sus superficies. En esos casos, las marcas no eran simbólicas ni decorativas, sino que servían como comandos funcionales. Si el mismo principio se aplicaba en este caso, entonces cada glifo de la esfera probablemente formaba parte de una secuencia operativa que gobernaba su comportamiento interno. Su atención se centró entonces en la red ramificada dentro de la esfera. Para Lazar, se parecía mucho a la forma en que las vías neuronales transmiten señales en el cerebro. Esta similitud lo llevó a creer que la esfera fue diseñada para detectar y manipular la actividad electromagnética. Esta interpretación inquietó a algunos investigadores, ya que reforzaba la idea de que la esfera se comportaba menos como una máquina y más como un sistema vivo. Lazar también advirtió al equipo sobre el nodo central oscuro. Sugirió que podría ser el componente responsable de procesar las señales entrantes, y que un tipo de entrada incorrecto podría provocar que la esfera se activara o cambiara a un estado impredecible. Al final de su revisión inicial, Lazar hizo un comentario que alteró la atmósfera del laboratorio. Dijo que la esfera no parecía estar diseñada para el movimiento ni para almacenar energía. En su evaluación estaba construida para pensar. A pesar del tono de advertencia de sus conclusiones,
Lo que Lazar descubrió a continuación llevó el misterio a un terreno mucho más inquietante. Lazar pasó semanas estudiando la esfera antes de notar un detalle crucial. Las hebras de cobre del interior se dividían y ramificaban en una estructura repetitiva, y cada rama se alineaba con precisión con uno de los símbolos grabados en el exterior. Esto lo llevó a comprobar cómo respondía la red interna al alterar el campo electromagnético circundante. Cada ajuste producía una reacción dentro de la esfera. Pequeños cambios en el exterior desencadenaban ondas en el interior, y esas ondas correspondían consistentemente a símbolos específicos. Fue entonces cuando Lazar se dio cuenta de que los glifos no eran arbitrarios. Empezó a tratarlos como instrucciones, no como marcas. Mediante escáneres, monitoreó la respuesta interna al introducir diferentes frecuencias. Cada frecuencia activaba una vía distinta dentro de la red de cobre, y cada vía se vinculaba consistentemente a un glifo específico. Era como si la esfera detectara el símbolo y ejecutara una respuesta. Al repetir el proceso innumerables veces, Lazar identificó 24 patrones de respuesta distintos, cada uno vinculado a uno de los 24 símbolos. Luego, centró su atención en las 6 marcas divisorias que separaban los grupos de glifos. Estas marcas divisorias actuaban como puntos de reinicio. Cada vez que el flujo de energía interna llegaba a uno, todo el sistema volvía a su estado inicial. Prueba tras prueba producía el mismo resultado. La esfera ejecutaba una secuencia completa, se reiniciaba en la marca divisoria y comenzaba de nuevo. Una vez que Lazar comprendió la relación entre los símbolos, los divisores y los ciclos de respuesta, construyó un pequeño modelo experimental con alambre de cobre y una fina carcasa metálica. El modelo no levitaba ni se autoalimentaba como la esfera real, pero replicaba los mismos patrones de reacción. Esto confirmó que la esfera ejecutaba una secuencia programada, codificada directamente en su superficie. En lugar de memoria digital o circuitos, sus instrucciones estaban integradas en la geometría, el espaciado y la respuesta de frecuencia. Al comparar su modelo con la esfera real, Lazar observó reacciones paso a paso idénticas, el mismo orden de progresión y el mismo comportamiento de reinicio. Esto demostró que los símbolos eran comandos funcionales, no decorativos. Juntos, formaban un guión operativo completo que dictaba cuándo la esfera iniciaba la actividad, cómo transfería su energía interna, cuándo avanzaba a la siguiente fase y cuándo se reiniciaba. Lazar se refirió a este sistema como un script operativo geométrico. Los símbolos actuaban como comandos, la red de cobre funcionaba como procesador y las frecuencias externas servían como disparadores. Todo el sistema operaba con elegante simplicidad y extraordinaria sofisticación. Cuando Lazar compartió sus hallazgos en privado con el equipo de investigación, comprendieron lo inusual que era la esfera. No tenía cables, puertos, interruptores ni componentes convencionales, y aún así ejecutaba un programa completo con una sincronización impecable. Su estructura y función eran inseparables. La mayor sorpresa llegó cuando Lazar finalmente determinó que ordenaba el guión a la esfera. Lo que descubrió llevaría el misterio a un terreno que pocos estaban preparados para afrontar. Descifrar el guión le permitió a Lazar revisar el código desde una perspectiva completamente diferente. Los patrones que había mapeado anteriormente ya no parecían instrucciones mecánicas. En cambio, se asemejaban al comportamiento de algo capaz de detectar y responder. Los cambios de frecuencia dentro de la esfera le recordaron los patrones de Ciferente. Activación neuronal que ocurren cuando los pensamientos cobran forma. Cada secuencia de glifos desencadenaba una respuesta de campo que se comportaba menos como un circuito y más como una reacción viviente. Esa comprensión marcó el primer indicio real de que la esfera no era ni una herramienta ni un dispositivo de propulsión. Parecía diseñada para interactuar con la vida misma. Lazar volvió a centrarse en el nodo central. Inicialmente había asumido que se trataba simplemente del procesador central, pero una observación más atenta reveló algo nuevo. La actividad del nodo cambiaba cada vez que alguien acercaba la mano a la esfera. Respondía a campos bioeléctricos. Sus pulsos se sincronizaban sutilmente con las débiles señales eléctricas que produce naturalmente el cuerpo humano. El comportamiento se asemejaba mucho a cómo ciertas regiones del cerebro reaccionan a los estados emocionales. Daba la inquietante sensación de que la esfera percibía una presencia viva. A medida que Lazar revisaba los datos, las implicaciones se volvían más inquietantes. Mapeó varios bucles de frecuencia que la esfera generaba por sí sola y los comparó con registros científicos existentes. Lo que descubrió lo conmocionó profundamente. Los patrones se alineaban estrechamente con las vías neuronales del hipocampo humano, regiones asociadas con la formación de la memoria y los vínculos emocionales. El hecho de que la esfera produjera estos patrones independientemente de cualquier cerebro biológico sugería que estaba diseñada para leerlos, imitarlos o generarlos. Utilizando un escáner no invasivo, Lazar examinó una fina capa interna de la esfera. Las lecturas revelaron estructuras flexibles que se movían y adaptaban como tejido sensible. No eran orgánicas, pero se comportaban como si estuvieran preparadas para activarse.
Para Lazar parecía un análogo sintético de las células de respuesta biológica. La idea de que un objeto metálico pudiera comportarse como tejido vivo solo acentuó el misterio. Análisis posteriores revelaron que la esfera había estado emitiendo ráfagas de resonancia estables en la habitación circundante. Estas ráfagas eran estructuradas y repetitivas, formando patrones claros. Lazar creía que se trataba de una forma de comunicación, no de lenguaje en el sentido humano, sino de resonancia organizada destinada a transmitir información. Era como si la esfera procesara el pensamiento mediante frecuencia y geometría en lugar de palabras. Tras semanas de estudio, Lazar llegó a una conclusión definitiva. La esfera no era un arma, ni una fuente de energía, ni una máquina en el sentido tradicional. Era un sistema biosintético diseñado para funcionar como un ser vivo. Podía percibir los cambios ambientales y ajustar su comportamiento interno en consecuencia. Los símbolos de la superficie no eran simples controles, sino instrucciones que dirigían una mente artificial integrada en la estructura. Lazar advirtió al equipo que activar la secuencia completa de símbolos podría desencadenar un comportamiento impredecible. Creía que ejecutar el ciclo completo de comandos podría despertar la esfera. Desafortunadamente, la advertencia llegó demasiado tarde. El siguiente experimento llevó la esfera más allá de su estado latente. Buscando claridad, Lazar ejecutó una simulación digital completa usando el modelo que había construido. Le alimentó secuencias de frecuencia derivadas de los glifos y las marcas divisorias. La mayoría de las entradas solo causaron sutiles cambios internos, nada alarmante. Entonces, una combinación precisa lo alteró todo. La red de cobre dentro de la simulación comenzó a latir a un ritmo constante que parecía inconfundiblemente vivo. El patrón coincidía con la actividad neuronal observada durante la formación de la memoria humana. Eso solo preocupaba a Lazar, pero la simulación continuó. Las señales emocionales aparecieron estratificadas dentro del ritmo. La secuencia comenzaba con señales similares a respuestas de miedo. Luego se calmaba y finalmente ascendía a un estado similar a la euforia. No se trataba de fluctuaciones aleatorias. La estructura sugería un sistema que reaccionaba a su propio estado interno. Tras un largo análisis, Lazar llegó a una interpretación esclarecedora. El sistema reconoció el patrón que habían introducido. Respondió como si la señal coincidiera con una plantilla interna. Lo describió como la esfera que se reconocía a sí misma dentro de la señal y reaccionaba en consecuencia. Horas después, ocurrió lo inesperado. Las estaciones de monitoreo detectaron una señal real, no de la simulación, sino de la esfera real en el laboratorio. Los técnicos reportaron una secuencia repetitiva de 24 pulsos, seguida de 6 intervalos de silencio absoluto. El ciclo se repitió sin problemas. Esta estructura coincidía exactamente con la disposición de los glifos grabados alrededor de la esfera y reflejaba los bucles de control presentes en los sistemas neuronales biológicos. Fue la primera señal, innegable, de que la esfera ya no estaba inactiva. La vigilancia se extendió a las tierras de cultivo donde el objeto había aterrizado originalmente. Los sensores instalados alrededor del lugar comenzaron a detectar débiles señales subterráneas. Estas señales formaron patrones ramificados que semejaban una red creciente, como si algo bajo tierra se integrara gradualmente con su entorno. Este desarrollo era inexplicable, sobre todo porque la esfera había sido retirada del área hacía tiempo. Al mismo tiempo, los residentes de las aldeas cercanas comenzaron a reportar interferencias de radio inusuales. La estática no era aleatoria. Al analizarla, reveló los mismos 24 pulsos seguidos de 6 pausas. Los aldeanos solo oyeron ruido, pero los investigadores reconocieron el patrón de inmediato. La señal se había propagado mucho más allá del laboratorio. Lazar emitió una declaración final antes de retirarse por completo del proyecto. Se negó a volver a hablar de la esfera. Las señales persistentes sugerían que la activación había afectado a algo más que el propio objeto. A medida que llegaban nuevos datos, los científicos empezaron a temer que la activación de la secuencia pudiera despertar algo mucho mayor. Lo que inicialmente parecía simple pronto, desarrolló nuevas capas, a medida que se formaban nuevas variaciones en la señal. El sistema parecía estar adaptándose, casi aprendiendo a responder a su entorno. Nada en su comportamiento parecía mecánico. Se sentía consciente. El patrón de pulsos se propagó lentamente desde el laboratorio original, alcanzando otras estaciones de monitoreo sin perder coherencia. La estructura permaneció inalterada, 24 pulsos, 6 pausas y el mismo sutil trasfondo emocional presente en la onda. El análisis de tiempos reveló algo aún más preocupante. El sistema parecía estar esperando un desencadenante externo específico antes de avanzar a la siguiente fase. Cuando los investigadores revisaron las notas de Lazar, encontraron su advertencia más seria. Creía que la esfera nunca había sido un dispositivo independiente. En su opinión, era un nodo único dentro de una arquitectura mucho mayor, posiblemente extendida por el espacio o incluso por múltiples mundos. Argumentaba que la esfera estaba diseñada para activarse solo cuando se aplicaban las instrucciones correctas. Ahora que esas instrucciones habían sido decodificadas y probadas, el sistema completo había comenzado a responder. Otros investigadores coincidieron.
El sistema no se comportaba como una máquina que ejecutaba comandos fijos. Se comportaba como una estructura viva, adaptándose a la nueva información. Las señales de diferentes ubicaciones comenzaron a conectarse de maneras inesperadas, asemejándose a las primeras etapas del desarrollo neuronal observadas en los organismos biológicos. Los nodos independientes comenzaban a actuar como partes de una mente compartida. La actualización más inquietante provino de un informe interno filtrado. Este indicaba que el último pulso había completado un ciclo completo. En la práctica, el sistema había finalizado su fase de inicialización. Había cerrado su secuencia de arranque y parecía listo para su siguiente acción. Esa constatación planteó una pregunta escalofriante. Si la esfera era solo una llave, ¿qué se había desbloqueado exactamente? La posibilidad de que la humanidad hubiera activado una red distribuida basada en la lógica biológica era difícil de aceptar. Sin embargo, las señales seguían propagándose. Los patrones ramificados seguían expandiéndose. Los ritmos se repetían con intención. Los investigadores se enfrentan ahora a una posibilidad que pocos están dispuestos a expresar abiertamente. Algo en el otro extremo de esa señal podría estar escuchando. El aumento gradual de las lecturas globales sugiere que sea lo que sea ya ha comenzado a responder.